Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Avisen si me están escuchando. Hola, profe, buen día. ¿Se escucha? Bueno, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, ya se nos va terminando la cursada. Hoy nos queda la clase esta de Marx sobre este tema específico, la, la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Vamos a hacer una clase sobre marginalismo para hacer una introducción al tema. Y después vamos a hacer una clase sobre Keynes, que también es una clase introductoria al tema. Como ya han visto, hemos reducido la bibliografía. En relación a Marx, eh, lo que estamos viendo ahora es el tomo 3 del Capital, y de acá vamos a ver solo el capítulo 13 y el capítulo 14, sacamos el 15. Anoten eso, vamos a ver capítulo 13 y capítulo 14, sacamos el 15. Para la clase que viene, que es sobre el marginalismo, nos concentramos en el texto de Kisilov. El libro de Kisilov yo se lo recomiendo, que si lo pueden comprar lo compren. Es este libro, lo editó la Universidad de Buenos Aires, es un lindo libro. ¿eh? El libro se llama De Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico, y abajo dice un análisis de los textos originales. No es un libro gordo, es un libro lindo, y bueno, si lo quieren comprar, es una buena compra. De ahí vamos a ver para la unidad 7 solo el capítulo 4, que es lo más importante, y para la unidad 8 de nuestra materia, nos concentramos de nuevo en el texto de Kisilov, donde habla de Keynes, que es la lección 6. No sé si hay alguna duda con respecto a la bibliografía. Bueno, ¿quedó claro entonces el tema de cuál es la bibliografía? Sí, buen día, profe. Una consulta. Dijo que no entraba el capítulo 15, ¿no? De Marx, sí. Sí, sí. Y después, claro, no, yo porque entré al blogspot que usted mandó y me fijé y hay una parte que dice 3 Keynes, 3 Kisilov Keynes. Entonces dije, bueno, debe ser la lección. Pero me fijé viendo así como chusmeando y aparece como en la introducción y no dice en ningún momento lección 6 y capaz no sé si había 2 textos y era uno y no el otro. No, te tenés que guiar siempre por el programa. El programa de nuestra materia, ¿ves? Yo estoy acá todo el tiempo con el programa en la mano. Bueno, yo lo tengo impreso acá, ustedes lo tienen también el programa. Siempre guíate por el programa, porque nosotros seguimos el programa. Lo que hemos hecho ha sido reducir algunos textos del programa. Por ejemplo, te digo, en relación a marginalismo, de los 2 capítulos que hay, dejamos uno solo. Tampoco vimos la bibliografía complementaria, porque no dan los tiempos, porque son textos muy, muy extensos para desarrollar y no dan los tiempos. Y de Keynes hay 2 textos obligatorios y dejamos uno solo, que es la lección 6. Tampoco vemos la bibliografía complementaria. Entonces, siempre con el programa en la mano, no hay nada, yo no he introducido ninguna bibliografía por fuera de la que está en el programa oficial de la materia, y si ustedes tienen alguna, digo, el beneficio que han tenido es al revés, es que hemos reducido bibliografía que estaba en el programa de la materia, ¿no? De cualquier manera, en relación a las evaluaciones finales, en las evaluaciones parciales, digo, de la materia, la que tenemos ahora el 14 de diciembre, el segundo parcial,
las preguntas de las evaluaciones salen de lo que se da en clase, ¿no? Yo me parece erróneo hacer preguntas de temas que no han sido dados en clase, entonces me parece una cuestión de ética, así que en ese sentido yo, cuando la cátedra arma las evaluaciones, yo me fijo siempre ¿cómo se llama?, de que las preguntas ya estén dentro de los textos que hemos visto. Lo que ocurre, y eso es obvio que en economía debe ser así, ¿no es cierto? Lo que uno hace es muchas veces preguntas que tienen que ver, que relacionan un tema con otro, o preguntas que hacen alguna referencia a temas de la actualidad, o algún ejercicio de algún cálculo sumamente elemental, muy fácil de resolver, digo, utilizando las operaciones que uno aprende en la escuela primaria, o sea que no hay ningún desarrollo matemático complejo en esta materia. Bueno, antes de comenzar, quiero saber de que entremos con este tema de hoy, si quedó alguna duda referida a Marx de lo que vimos la clase pasada. Bueno, mientras piensan, vamos comenzando entonces con esto. Entonces ahora Marx formula una ley económica que estaba presente especialmente en Ricardo, o sea, Ricardo se había dado cuenta de que estaba operando una baja tendencial de la tasa de ganancia, pero no logra dar el paso que da Marx de formularla como una ley que está operando dentro de lo que es la economía capitalista, una ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Esa formulación es específica de Marx, y además lo que se da cuenta Marx es que la comprensión en profundidad de este tema tiene que ver con tener una explicación coherente con respecto a qué es la ganancia y de dónde sale la ganancia. Así que antes de meternos al desarrollo de la ley y cuáles son las causas contrarrestantes, que es lo que nos vamos a concentrar ahora acá, no sé si, digo, cómo le fue con la lectura, porque es un poquito específica, y si bien usan conceptos que ustedes ya los venían manejando, pero bueno, si me dicen si hubo algún problema con la lectura, lo podemos ver. Yo, sobre todo con las fórmulas que intentaba como ver a dónde iban, o sea, como que entendía la fórmula en sí, pero a veces como que me mareaba porque seguía como hacia ese ejemplo y después derivaba a otro, y bueno, no sé si eso justamente va a entrar, pero supongo que se tendrá en cuenta. Sí, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿y quién más se encontró así con dificultades y en qué consistían esas dificultades? Sí, profe, a mí también me pasó lo mismo que a Malena, el tema de las fórmulas. Fueron como medias confusas, pero bueno, sabemos que ahora se puede sacar las dudas, ¿no? Dale, buenísimo. ¿Alguna otra idea, algún otro problema que se les haya presentado? Porque estamos leyendo un texto bastante que mucha gente le tiene un poquito de miedo, que es el meterse a leer los textos del Capital. Y bueno, sin embargo, yo creo que no es desacertada la decisión de la cátedra de que se lean estos textos, porque se pueden leer y no plantean demasiado problema. Van a ver que ahora, cuando lo podamos explicar, no es nada difícil. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, vamos entonces comenzando. Les pido que abran el texto de Marx, la página 269, porque vamos a leer y vamos a ir explicando las primeras páginas donde están las fórmulas y después nos vamos a concentrar un poco en la explicación de la ley para después ver cuáles son las causas contrarrestantes. Malena, vos si lo tenés, fíjate si podés compartir pantalla. Sí, iba a preguntar. Ahí voy, ahora lo hago. Es la página 269, donde arranca el capítulo 13. Bueno, voy haciendo una breve introducción. Esta sección, que incluye el capítulo 13, 14 y 15, se llama sección tercera, está en el libro 3 de Marx. Marx publica, junto con Engels, una cantidad muy grande de textos sobre economía, que es lo que nosotros venimos trabajando acá, y este libro, el tomo 3 del Capital, Marx cuando se muere, había publicado solo el tomo 1 del Capital, y Engels, ahí está, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Engels recopila los materiales de Marx y arma el tomo 2 del Capital, y muerto Engels, Kautsky recopila los textos, todavía otra tanda de textos que había de Marx, y publica el tomo 3 del Capital. Así que, bueno, hubo, son como textos como muy consistentes y que se van a publicar después. Ahora, el 28 de noviembre hubo una celebración en distintos lugares del mundo por la influencia que tiene, porque se cumplieron 200 años del día del nacimiento de Engels, así que fue como una jornada muy especial. Este 28 de noviembre nació el 28 de noviembre del 1820, así que 28 de noviembre del 2020 se cumplieron 200 años. Bueno, vamos entonces a este texto. Acá, la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Como ustedes saben, nosotros lo hablamos desde el primer día, desde la primera clase que tuvimos. En economía se buscan leyes, como en todas las ciencias. Esas leyes marcan regularidades. La regularidad que encuentra Marx acá y que la formula como ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia es que él ya había dado precisión con respecto a que cada nuevo ciclo de inversión del capital, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, bueno, el primer ciclo de inversión, el capitalista obtuvo tanto de plusvalía? ¿Qué es lo que hace el capitalista con esa plusvalía? Una parte la utiliza para su propia subsistencia, otra parte la vuelve a invertir. Si A se lleva con esa nueva inversión, en ese nuevo desembolso de D, compra M, mercancías para producir. Si el capitalista produce pulóveres, compra lana, compra máquina, contrata fuerza de trabajo, vuelve a producir, vuelve a vender lo que ha producido. Supongamos que estamos analizando el caso de Benetton, ¿no? El italiano que vende pulóveres en el mundo entero, ¿no es cierto? Vende esa producción, obtiene plusvalía, una parte de esa plusvalía se usa para su propia subsistencia, otra parte se vuelve a invertir. Es decir, cada ciclo de inversión, la primera D, M de', la primera D es cada vez más grande, o sea, se va dando un proceso de acumulación de capital. Eso se llama proceso de acumulación y que responde a dos movimientos, concentración y centralización del capital. Que eso, no sé si lo vimos o no, pero
La concentración del capital se da cuando el capitalista reinvierte lo que ganó. Eso se llama, anótenlo para que lo tengan presente, eso se llama concentración del capital. Cuando el capitalista reinvierte parte de lo que ganó. Es decir, que el nuevo ciclo empieza con un desembolso mayor de lo que había sido el ciclo anterior. Hay una segunda modalidad de acumulación de capital que se llama centralización, que es cuando el capitalista se queda con la fábrica de otro capitalista. La fábrica o la empresa más pequeña va a la ruina. Hay cientos de casos diarios prácticamente en todo el mundo, capitalistas que tienen un nivel más pequeño de producción, que no pueden continuar produciendo por la razón que sea, van a la ruina, entonces otro capitalista se queda con esa fábrica. Es decir, que el capitalista que se queda con esa fábrica está en condiciones de producir en un nivel más alto, no solo por lo que por el proceso de concentración que él hace a partir de la propia plusvalía que ha obtenido, sino que en este caso está usando la plusvalía no para aumentar la producción en la fábrica de él, sino para poner en producción otra fábrica. De cualquier manera, mirado el capital privado de ese capitalista individual, aumentó su cantidad de capital. Eso hasta ahí no hay problema. No sé si hay alguna duda, me preguntan. Entonces, ese proceso, lo que se ve, cada ciclo de producción, cada ciclo de acumulación de capital, aumenta el capital por dos mecanismos: concentración de capital y centralización del capital. El capital eso hace que se concentre cada vez más en menos manos. Hasta ahí yo creo que más o menos ustedes lo han visto, seguro que lo han visto también en otras materias y a lo mejor han visto algo de esto en el secundario. Hay acá lo que se da cuenta Marx y lo desarrolla es que ¿qué es lo que le interesa al capital? Aumentar el capital en términos absolutos, aumentar la masa de capital en términos absolutos. No, eso no es lo que más le interesa. Lo que más le interesa es la tasa de ganancia. Entonces, lo que más le interesa al capital es la tasa de ganancia, es decir, el porcentaje de ganancia. Supongamos que nuestro capitalista en la fórmula, vayan anotando en el cuaderno para que puedan seguir todo el razonamiento. Estoy usando la fórmula general del capital. La fórmula general del capital es D mayúscula, M mayúscula, D mayúscula, más D minúscula. O sea, el capitalista desembolsó 100, compró todas las mercancías que necesita para producir. Esos 100 en dinero que estaban en la primera D pasan a la M convertido en mercancías, lana, máquinas y fuerza de trabajo, y cuando salen de esa M del proceso de producción, ¿no es cierto? Y se venden, ¿no es cierto? La mercancía que salió de ese proceso de producción se vende, el capitalista se encuentra con que en vez de tener 100, tiene 110. Es decir, tuvo una ganancia de 10. ¿Cómo sé que tuvo una ganancia de 10? Y es muy sencillo, porque la venta total me da 110, o sea, la última D mayúscula más la D minúscula me da 110, esos 110 se los resto al desembolso inicial, con el cual se inició la operación, que era 100, me quedó una diferencia de 10. Entonces, ojo al uso de los términos. Ganancia de ese capital, 10. ¿Cuál es la tasa de ganancia que tuvo ese capital? Tasa siempre es un porcentaje. ¿Cuál es la tasa de ganancia que tuvo ese capital? ¿Quién me lo contesta? Es bastante sencillo, ¿no? Yo me mareé con la fórmula, ¿la puede repetir? No hay ninguna fórmula, ¿eh? No, la de recién. Pasa que justo se me apagó la computadora y por eso dejé de presentar. Sí, ya vimos. El 10%. ¿Eh? El 10%. Sí, dijiste Luis. El 10%. El 10%, el 10%. O sea, si en la última D tengo 110, se había partido de 100,
Entonces, tengo dos ideas que tengo que tener en claro ahí. La ganancia es de 10, la tasa de ganancia o porcentaje de ganancia es de 10%. Siempre la tasa, tasa con S, recuerden acá, ¿no es cierto? Taza con Z, a nosotros los argentinos mucho no nos sale la Z, la taza con Z es el adminículo que utilizamos para tomar café. La tasa con S es un porcentaje. Entonces, ganancia 10, tasa de ganancia 10. Como estamos diciendo que lo que le interesa al capitalista es la tasa de ganancia, es decir, desembolsado 100, ¿qué tasa de ganancia tiene? El 10%. Vamos a ver acá que este capitalista, supongamos que arrancó con 100, obtuvo 110, y ahora desembolsa esos 10 que obtuvo, la mitad lo usa como su propio ingreso, para subsistir, para pasear, para viajar, para irse de vacaciones a Europa, y los otros 5 vuelven a la inversión. O sea que el segundo ciclo, la segunda línea, tendría 105 abajo lo pueden poner abajo del 100. 105 es la primera D, utilizando la fórmula general del capital. Compro mercancía por 105 ahora. Le podemos agregar la palabra millones, si quieren, pero no nos sirve de nada. Tengo 105, compro mercancías por 105, es decir, que voy a comprar, si soy Benetton y estoy fabricando pulóveres, voy a comprar más lana, mejores máquinas y contrato mayor cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? Cuando esa producción sale del proceso de producción y pasa a la segunda D mayúscula, que me aparece con D mayúscula más D minúscula, me voy a encontrar que tengo, por ejemplo, 125. Desembolsé 5 y ahora tengo 125, ¿no? En ese caso, si yo obtuve 125, mi ganancia ha sido de 20. Si mi ganancia ha sido de 20 sobre 105, ¿cuál ha sido mi tasa de ganancia? Y un poco menos del 20%, supongamos, no sé, el 18%. No nos interesa la precisión de la cifra. O sea, en ese caso la tasa de ganancia aumentó. Pero lo que ocurre es precisamente lo contrario, dice Marx. Cada ciclo de producción, el capital se ve obligado a hacer inversiones crecientes. O sea, en la primera D tenemos primero que invierte 100, después invierte 105, después invierte 110, después invierte 117, después invierte 132, después invierte 170, y la tasa de ganancia va bajando. Entonces, esa es la formulación de la ley. La ley, y ahora lo vemos en detalle, lo que dice la ley es que el capital, esto es la ley, si lo quieren anotar, dicho en palabras muy sencillas para que ustedes lo puedan trabajar después. Lo que dice la ley es que cada nuevo ciclo de inversión, el desembolso inicial, la primera D, va creciendo, es creciente. Eso es normal en todo capitalista. Todo capital funciona así. La primera D es creciente. Cada nuevo ciclo de inversión, entonces el desembolso inicial va creciendo. La ganancia, y acá le agregamos un adjetivo, la masa de ganancia, la totalidad de la ganancia de ese capitalista también es creciente. Entonces, segunda idea para anotar, la masa de ganancia también es creciente. Pero la tasa de ganancia, el porcentaje de ganancia que ese capitalista obtiene sobre el capital inicial desembolsado es decreciente. Tiende a bajar. Por eso hay que tener cuidado cuando uno lo reduce esto a una idea muy simple, diciendo gana más o gana menos. Sí. ¿Qué estoy mirando cuando digo gana más o gana menos?
Digo, gana más, desembolsa cada vez más, eso me queda claro. Gana más en relación a la masa total de la ganancia que obtiene, pero gana menos desde el punto de vista de la tasa de ganancia, en el sentido de que la tasa de ganancia tiende a disminuir. Eso ocurre en todos los capitales y Marx con eso le permite formular una ley. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si no vamos a leer un poquito y repasamos las fórmulas y vemos cómo, para seguir la explicación que da Marx. Profe, lo que le había preguntado antes era la fórmula general que dijo, porque no la llegué a anotar, si la podía repetir. Sí, nosotros venimos manejando dos fórmulas, que eso también están en Kautsky, ¿no? En el capítulo sobre el capital de Kautsky. La fórmula general del capital es D, anoten la fórmula general del capital, para que no se olviden, creo que ya la deben haber anotado 5 o 6 veces. Fórmula general del capital es D mayúscula, guión, M mayúscula, guión, D mayúscula más D minúscula. Esa es la fórmula general del capital. Si le ponemos números, la D mayúscula arranca con 100, desembolsa 100 el capitalista, compra lo que necesita para producir, esos 100 pasan de D a M, convertido en 100 en mercancía. Cuando esas mercancías ya entraron al proceso de producción y se transformaron en pullover, salen de ahí, del proceso de producción, a la última D, y es 110. Entonces, ¿qué es la última D? La primera D más una D que se ha adicionado, que es la plusvalía. Esa es la fórmula general del capital. Anótenlo para tenerlo presente, eso lo pueden repasar en el capítulo de Kautsky sobre qué es el capital, que es lo mismo que estamos explicando acá, está en el libro de Kautsky. La fórmula de la circulación mercantil simple, cuando no se producían condiciones capitalistas de producción, es M mayúscula, fórmula de la circulación mercantil simple. M mayúscula, guión, D, guión, M mayúscula. Esa es la fórmula de la circulación mercantil simple. ¿En qué se diferencia la otra? Es el caso que yo ya les expliqué, que si yo estoy produciendo pullovers, vivo no sé, en el campo, y esquilo la oveja y produzco un pullover que no lo vamos a usar en la familia, es M. Lo llevo al mercado, lo convierto en D, en dinero, lo vendí, y con ese dinero compro una pala. De nuevo, M. Entonces, en ese caso yo tengo M, D, M. Eso es circulación mercantil simple. ¿Hay ganancia ahí? No, no hay ganancia. Lo único que hubo es cambio. Tenía un pullover y ahora tengo una pala. Sí, Malena, dale, que querés preguntar algo. No, perdón. No, nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, no sé si hay alguna duda. Recuerden esas dos fórmulas para diferenciarlas. Vamos entonces con el texto. Ahí sí, si me compartís la página, nos es de utilidad. Es que se me apagó la computadora y no sé por qué me tuve que cambiar el celular. No importa, no importa. No pasa nada. Lo voy leyendo del texto. Abran, por favor, todos entonces el texto. ¿Estamos? ¿Podemos comenzar? Avisen cuando han abierto el texto para que pueda comenzar lo podamos trabajar. Bueno, listo, hay que estar avisado. ¿Estamos? Listo. Dale, listo. Entonces el texto dice así, bueno, ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, capítulo 13, la ley en cuanto tal. Dice, con un salario y una jornada laboral dados, un capital variable, por ejemplo, de 100, el capital variable es el que el capitalista desembolsa en salario. Vayan anotando entonces abajo, capital variable igual salarios.
Un capital variable, por ejemplo, de 100, representa un número determinado de obreros puesto en movimiento. 2 puntos es el índice de ese número. Sea, por ejemplo, que el capitalista, la primera D de mayúscula, la D del desembolso, es de 100 libras, está usando el signo monetario de Inglaterra, ¿no es cierto? De 100 libras, el salario de 100 obreros, digamos que en una semana, si esos 100 obreros efectúan tanto trabajo necesario como plus trabajo, es decir, si trabajan diariamente tanto tiempo para sí mismo, o sea, para la reproducción de su salario como para el capitalista, esto es para la producción de plusvalor, su producto de valor global será igual a 200. Rebobinamos. Entonces, anoten por favor, la D mayúscula inicial se llama desembolso inicial. Es con la que inicia cualquier capitalista, cualquier desembolso de capital. Esa D inicial del desembolso inicial se desdobla en 2. El capitalista tiene que comprar, se desdobla en 2. O sea, el capitalista tiene que convertir ese dinero en capital variable. Sacan 2 flechitas de la D. En una ponen capital variable, salario. En la otra flechita ponen capital constante, máquinas y materia prima. Benetton va a producir pullovers, tiene el dinero en el bolsillo, está en la D mayúscula, ese dinero lo convierte en M, necesita sí o sí fuerza de trabajo, es decir, capital variable, paga salarios, y necesita capital constante, máquinas y herramientas. Entonces, la D mayúscula se desdobla en capital constante y capital variable. Acá arranca analizando el capital variable. El capital variable es el dinero, que ese capital, la parte del dinero de ese capitalista que quedó convertido en salario. Por ejemplo, pagó 100 libras en salario, que paga el salario de 100 obreros, que estaría ganando 1 libra cada uno. Si esos trabajadores, el trabajo que cobró de ese trabajador, la jornada laboral de cada uno de esos trabajadores, supongamos que el trabajador, uno de los trabajadores, el primero de todos, se llama Juan, y cobra 1 libra, va a cobrar 1 libra por trabajar una jornada laboral. A lo largo de la jornada laboral, esto ya lo saben, lo tienen bien en claro, Juan trabaja 8 horas, en las primeras 4 horas se paga su propio salario, obtiene la libra con la que se paga el salario de él, en las 4 horas siguientes, ¿no es cierto?, trabaja para el capitalista, es decir, es trabajo no pago, como ustedes saben, nosotros ya lo vimos, es plusvalor o plusvalía. ¿A cuánto asciende la producción de Juan? A 2. 2 libras. A lo largo de las 8 horas de trabajo, la producción de él es de 2 libras. 1 libra paga su salario, primera mitad de la jornada laboral, otra libra es la plusvalía que se apropia el propietario de capital, segunda parte de la jornada laboral. Eso que le ocurre a Juan lo multiplicamos con 100 trabajadores. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos 100 trabajadores? Han trabajado, completaron la jornada laboral, la producción total de estos trabajadores asciende a 200 libras. 100 libras paga el salario de los 100 trabajadores, 100 libras es el trabajo impago de esos 100 trabajadores, ¿no es cierto?, que ha realizado a lo largo de la jornada laboral. Hasta ahí me parece que no hay demasiado inconveniente. Si hay alguna duda, me dicen. De ahí paso, entonces sigo leyendo. El producto de valor de estos sería igual a 200 libras. Estamos leyendo siempre ahí el primer párrafo. Y el plusvalor, o plusvalía por ellos generados, ascendería a 100. Correcto, o sea, 100 es plusvalía, 100 es el capital variable, o sea, el salario.
La tasa de plusvalor o tasa de plusvalía sería del 100%. La tasa de plusvalía, pongan abajo la formulita, tasa de plusvalor o tasa de plusvalía, PB sobre B. Abajo vamos a hacer el ejercicio. ¿A cuánto ascendía la plusvalía de Juan? ¿Cuánto es la plusvalía? Sí, dale. Dale. No escuché bien de circunstancias que se le ¿A cuánto ascendía la plusvalía que generó, la producción de plusvalía de Juan en una jornada laboral? Por el ejemplo que dio hace un rato, Sí, sería solamente sí. el 50% de No, ojo, no es el 50%, ¿eh? ¿A cuánto ascendía la plusvalía? ¿Qué número era? Sigan el razonamiento porque si no es imposible avanzar, ¿eh? Estoy pensando solamente que había dicho Ajusta, si él en 4 horas había hecho, había cubierto prácticamente el pago, sería que el otro restante sería, como había dicho, que sería la plusvalía, pero yo lo considero que sigue siendo lo que le había mencionado. No sé a dónde quiere apuntar. Sí, no, lo que estás diciendo está bien, pero el pago de las primeras 4 horas que se pagó a sí mismo, ¿qué valor generó? ¿Qué número? Bueno, supongamos que es una libra, entonces. 1 libra, bien, eso es, 1 libra. Y la segunda parte de la jornada, ¿qué valor generó? Y otra libra más, o sea, sería. Otra libra, correcto. Entonces nos paramos ahí. Si yo reemplazo acá, tasa de plusvalor, donde dice plusvalor, ¿cuál es la plusvalía de Juan? 1 libra, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre B, sobre capital variable, sobre lo que el capitalista desembolsa como salario de Juan, sobre otra libra. 1 sobre 1 me va a dar 1. Si lo multiplico por 100 para sacar porcentaje, me va a dar que la tasa de plusvalor de Juan es del 100%. ¿Eh? Sí. O sea, ojo con el error, Luis, no es el 50%. Sí. Ahí le entendí lo que quise decir, solamente el nivel porcentaje de cuánto sacó, porque si no hubiese ganado solamente el 0,5 en todo caso. Claro, no, es del 100%. O sea, mitad de la jornada paga, mitad de la jornada impaga. La parte de la jornada paga es el doble, o sea, duplica en libras, o sea, necesariamente es el 100%. El 100% sí, de esa primera libra es otra libra más, una nueva libra. Entonces, la tasa de plusvalía es del 100%. Lo que ocurre con Juan ocurre con los 100 trabajadores que estamos considerando. Es decir, que la tasa de plusvalía de todos los trabajadores es del 100%. Es muy sencillo si uno no se asusta con los números, porque a veces hay gente que se asusta con los números, pero es muy sencillo. Entonces, el capitalista desembolsó 100 libras en capital variable, obtiene una producción de 200, por lo tanto, la tasa de plusvalía o de plusvalor es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. La tasa de plusvalor de esos trabajadores es del 100%. Bueno, hasta ahí llegamos. Seguimos. Sin embargo, y tal como hemos visto, esa tasa de plusvalor se expresaría en tasas de ganancia sumamente diversas. Acá vamos a otro concepto. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ganancia y con el porcentaje de la ganancia. Según los diversos volúmenes de capital constante y por ende del capital global. Entonces, el capital global, abajo, anoten, capital global o capital total desembolsado, esa C mayúscula, esa C mayúscula, ese capital total, es lo mismo que la primera D mayúscula de la fórmula general del capital. Nada más que acá la está llamando, en vez de usar la palabra D, usa la letra D, usa la letra C mayúscula. Ese capital global que desembolsa el capitalista se desdobla en dos, ¿no es cierto? Capital variable y capital constante. Lo mismo, venimos repitiendo lo mismo que antes.
Entonces, el capital global C, en el caso nuestro, ¿no? Decíamos, bueno, el capitalista desembolsa, vamos a ver acá, dice, y por ende el capital global C, puesto que la tasa de ganancia, ahora acá abajo, para seguir el razonamiento del texto, tenemos anoten, tasa de ganancia, pongan entre paréntesis G con un apóstrofe y cierran paréntesis. La G con el apóstrofe es tasa de ganancia. Seguimos el razonamiento. La tasa de ganancia, entonces la fórmula ya la tienen. Es una fórmula nueva. La tasa de ganancia sale de la plusvalía sobre el total de capital desembolsado. Vamos de nuevo al ejemplo. Siendo la tasa de plusvalía del 100%, nosotros ya sabemos que la tasa de plusvalía del 100%, por ejemplo, si el capital constante desembolsado es de 50 y el capital variable es de 100, entonces la tasa de ganancia va a ser 100 sobre 150. Nos paramos ahí para entender lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Vieron que ahí apareció tasa de ganancia, la G con el apóstrofe, igual a 100. Ese 100 que está arriba era la plusvalía que habían obtenido, ¿no? 100 trabajadores que han generado una plusvalía de 1 libra cada uno, esas 100 que tengo arriba son 100 libras. ¿Sobre qué? Sobre 150. ¿De dónde salió ese 150? Ese 150 es el capital variable que ha desembolsado ese capitalista en concepto de salario, que sabemos que era 100, más el capital constante, es decir, lo que él invirtió en maquinaria y materia prima. ¿Estamos? ¿De dónde sale el 100 de arriba y de dónde sale el 150 debajo de la fórmula? Divido, hago la división, 100 dividido 150 le da, en esa época, en la época que 1876, cuando se publica este texto, las matemáticas se usaban de manera distinta. En vez de poner, nosotros utilizamos la coma y utilizamos las fracciones decimales. Acá se utilizaba directamente el 2/3. Se fraccionaba utilizando esta forma del 2/3. Entonces, lo que para nosotros sería 6,66, acá figura 66 2/3. Incluso esta forma es más precisa todavía que la nuestra. Entonces, la tasa de ganancia que obtuvo este capitalista, en este caso, es del 66%. Tenemos todo ahí. Sabemos a cuánto es el capital total desembolsado. 150. El capital variable, que la parte del capital total desembolsado, del capital global, esa C. La parte que corresponde a variable es 100. La parte que corresponde a constante es 50. Por eso me da 150. Tenemos la tasa de plusvalía, o de plusvalor, que es del 100%. Por lo tanto, sabemos que ese obrero ¿cómo se llama? Se quedó con 1 libra para él y produjo una más, multiplicado por 100, me da 100 libras. Es decir, la plusvalía total de esos trabajadores 100, que es lo que yo tengo arriba en el numerador. Dividido me da la tasa de ganancia, que es de 66%. Podemos hacer un cálculo más, que es muy sencillo, que es el capitalista en este caso, el capitalista desembolsó 100, ¿no es cierto? Desembolsó 150 y obtuvo 250. O sea, la ganancia que obtuvo este capitalista es de 100. La tasa de ganancia, el porcentaje de esa ganancia sobre el capital desembolsado es de 66,2/3. ¿Alguna duda hasta ahí? A los que no les gusta mucho la matemática sufren, pero... Sí, yo tengo, sí. No sería más una duda, sino quería confirmar bien lo que estoy pensando. En definitiva sería que lo que estoy diciendo es que vuelve a reinvertir fuera lo que es
la tasa que tiene de plusvalía y lo que valió de por sí la materia prima. O sea, reinvirtiendo lo que tiene, en definitiva, Sí, para pero acá ver. no, sí, Luis, pero acá no está analizado todavía la reinversión, ¿eh? Diste un salto más Listo, vos. listo, lo estoy interpretando así, por eso No, lo estás interpretando bien. Ahora, ah, ¿qué es lo que va a hacer el capitalista una vez que cerraste ciclo? Va a volver a sí, sí. reinvertir, pero todavía no lo vimos. Lo importante es que le quede claro a todo el mundo los conceptos que estamos manejando, porque si no, Profe, sí, yo tengo una duda. Cuando hablaste de la tasa de en el texto que dice tasa de plusvalor, que dice plusvalor sobre, bueno, capital variable sería igual al 100%, es nunca, o sea, perdón, ¿es siempre igual al 100% o solo en este caso? no, Agustina, solo en este caso, puede ser cualquier número, puede Ah, ser el ok. 1% o puede ser el 1000%. Entonces la tasa de ganancia en sí, la ecuación sería tasa de ganancia es lo que es plusvalor sobre capital variable. Es así, la tasa de plusvalor, no la tasa de ganancia. Te Ah, estás perdón, confundiendo. sí. Sí. Profe, y a eso usted dijo que se multiplicaba por 100. Siempre se multiplica por 100 para sacar el No, porque porcentaje. tiene 100 obreros. Si vos sos la dueña de McDonald's, Malena mañana se descansó y dice, no, compraste la empresa McDonald's y tenés 200.000 obreros en el mundo haciendo papas fritas y hamburguesa, 200.000 chicos, vas a multiplicar, en vez de multiplicarlo por 100, lo vas a multiplicar por 200.000. Ah, se multiplica por la cantidad de personas. Claro, Ah, ok, listo, genial. claro. Ah, y una consulta más tengo. Capital constante es C minúscula y capital global es C mayúscula, ¿no? Sí, Ah, listo. Y la B es capital variable siempre. Yo y pensé que la eran ves valores, capital no nada que variable. ver. Lo que uno tiene que tener en claro acá es que esta distinción ustedes no la habían visto ni en Smith ni en Ricardo. Marx está usando otros conceptos. Está usando lo de capital variable para lo que Smith llamaba salario. Y capital constante para lo que Smith llamaba, digamos, el problema precisamente, el problema que hay en Smith es que el capital constante no lo toma en consideración. Entonces, esa fórmula, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en Smith? Constante más variable más renta. Perdón, dije mal. Lo que habíamos visto en Smith era salario más ganancia más renta. O sea, salario sí sería capital variable. Y renta y ganancia es plusvalía. Y el capital constante en Smith, ¿dónde estaba? Y el amigo Smith se lo comió. No lo pudo formular ese tema. Entonces, hablar en términos de como lo vimos en Smith, cualquier mercancía, decía Smith, tiene salario, renta y ganancia. Falso. Cualquier mercancía tiene salario, que es capital variable, más constante, que Smith no lo vio, que es la parte proporcional correspondiente a materia prima y maquinaria, más plusvalía, que sería, ahí sí la plusvalía la puedo desdoblar en renta y ganancia. ¿Se entienden cuál era el error de Smith? Lo que pasa es que yo no le puedo explicar a ustedes este error de Smith cuando estoy dando Smith, porque si no, hago un lío que no se entiende nada. Pero Marx dice, ¿a dónde está el capital constante? ¿Hay alguna mercancía que se pueda producir sin materia prima y sin maquinaria? No existe. Entonces el amigo Smith la estaba pifiando ahí. No lo ve. ¿Vieron cómo funciona la teoría, ¿no? La teoría económica. O sea, uno lo repite, está reconvencido, es un capo este Smith, qué sé yo, se da cuenta de la importancia que tiene la división del trabajo, polemiza con los fisiócratas y tiene razón, que dice que en relación en el tema de que la ganancia no sale solo de la tierra, sino que la ganancia sale de la producción, pero cuando analiza cómo se determina el precio de las mercancías, dice salario, renta y ganancia, y se olvida de introducir el tema del capital constante. Entonces, ojo acá, porque la corrección de Marx es importante. Toda mercancía, anótenlo, toda M tiene tres partes componentes. Capital variable, que es lo que repone el desembolso en salarios que hizo el capitalista, más
capital constante que repone el desembolso en materia prima y maquinaria que hizo el capitalista, más plusvalía, que es de donde sale la ganancia, la renta, etcétera, etcétera. Esas son las tres partes componentes del valor de las mercancías en el análisis que hace Marx. Variable, más constante, más plusvalía. Damos vuelta a la página entonces acá y seguimos. El primero que estábamos viendo, entonces decía, el constante es igual a, el último renglón de esa página 269, el constante es igual a 50, el variable es igual a 100. ¿Por qué el constante es menor que el variable acá? Y porque supongamos que este es un caso donde todavía yo soy Benetton, Tarditi va a producir pulóveres. Estoy en el año... Podemos hacer una proyección histórica para hacerlo más sencillo. A ver, vamos a producir pulóveres cualquiera de nosotros en el año 1900. En el 1900. Entonces, ¿qué necesitábamos en el 1900? Y necesitábamos, por supuesto, lana, necesitábamos trabajadores, pagar salario, y parte todavía de la producción se hacía, o el telar manual, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha conocido, o como teje la abuela, ¿no? Con las agujas de tejer. Entonces, casi no hay maquinaria, por eso el constante es prácticamente solo materia prima. Por eso el constante es tan bajo, pero sí hay mucho trabajo, mucha fuerza de trabajo. Por eso constante 50, variable 100. La tasa de ganancia que tengo es de 100 sobre 150, es de el 66, vamos a hacerlo más sencillo, 66%. Pasamos al año 1930, antes de la crisis. Ya se inventó la maquinaria. Entonces no puedo seguir produciendo pulóveres con un montón de señoras que se sientan en una silla a tejer, ¿no es cierto? Entonces, como capitalista, se incorpora una maquinaria al proceso de producción, ¿no es cierto? Se cambia, supongamos que se mantiene constante la misma cantidad de trabajadores, en vez de que son 100 señoras con trabajo con la aguja de tejer, son 100 señoras que atienden máquinas. Entonces, el constante acá, máquina a vapor todavía muy primitiva, el constante aumentó porque el capitalista tiene que comprar más lana y tiene que comprar esas máquinas que las atienden esas 100 personas. Entonces, el caso, dando vuelta a la página, la 270, el primero, el constante pasó a ser 100, el variable se mantiene igual, porque el variable es igual a 100, y la tasa de ganancia, ¿qué va a ser? Ahora, la tasa de ganancia, si la tasa de plusvalía sigue siendo el 100%, esos 100 trabajadores me van a producir 100 de plusvalía. Porque se mantiene, siguen trabajando mitad de la jornada para sí, mitad de la jornada para el propietario capital. Por lo tanto, esos 100 trabajadores producen 100 de plusvalía. Y ahí tengo la ganancia. Esos 100 de plusvalía es la ganancia. Miro la fórmula la fórmula que estábamos usando de tasa de ganancia, era PB sobre la C mayúscula. PB es la plusvalía. Sigo siempre en la primera, ¿no? La plusvalía es de 100, pero el constante aumentó. Perdón, el capital, la C mayúscula era el global. El global aumentó. El global pasó a ser 200. ¿Por qué? 100 en variable y 100 en constante. Dijimos que había que comprar maquinaria. ¿Qué me va a ocurrir? Divido 100 dividido 200, ¿no es cierto? Me va a dar 0,5, lo multiplico por 100 para sacar porcentaje, me va a dar una tasa de ganancia del 50%. Vamos al año 1970, mientras avanza el movimiento hippie,
se inventa, las máquinas son máquinas eléctricas, ya no se puede utilizar más máquina a vapor para producir pullover. Tengo que aumentar el desembolso de capital constante, comprar maquinarias a vapor, maquinarias eléctricas. Esas maquinarias eléctricas además necesitan más materia prima, por lo tanto el constante debo aumentarlo de nuevo en este ciclo. El constante de 200, el variable sigue 100, siguen siendo 100 trabajadores que cobran una libra cada uno, ¿no? Y la tasa de plusvalía sigue siendo la misma, es decir, mitad de la jornada para ellos, mitad de la jornada para mí, que soy el dueño del capital. Entonces, esos 100 trabajadores me van a producir 100 de plusvalía. Voy a la formulita, arriba, de nuevo pongo 100 en el numerador, ¿no es cierto? Y 300 ahora es la C mayúscula, el capital global desembolsado, porque es 200 de constante más 100 de variable. Divido, me va a dar 0,33, ¿no es cierto? Es decir, que la tasa de ganancia me da el 33%. Vamos al año 1900, al año 2000, vamos al año 2000. Se inventó la computadora, ya no se produce más si no está computarizado el proceso de producción. Entonces hay que computarizar el proceso de producción, está digitalizado y computarizado, ¿no es cierto? El desembolso en capital constante necesariamente tiene que ser mayor y además consumen más lanas para producir pullovers, incluso hasta los diseños. Puedo diseñar el pullover por la computadora y la máquina directamente lo va a hacer con el diseño que yo le haga, que es lo que ocurre ahora, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 300 de constante, que ¿de dónde sale ese 300 de constante? Sale de la suma de la materia prima, más lana, más las máquinas computarizadas. Mantengo siempre la misma cantidad de trabajadores para no complicarnos la vida, que siguen trabajando mitad de la jornada para sí, mitad de la jornada para mí. Entonces, me va a dar, reemplazo de nuevo la fórmula, y tengo 100 sobre 400. En este texto que tengo yo le falta la rayita del medio. Tengo 100, que es la plusvalía, sobre 400. 400 es la C mayúscula, que es 300 de constante más 100 de variable. Divido, me va a dar 0,25, es decir, multiplico por 100 para sacar la tasa de ganancia y voy a tener una tasa de ganancia del 25%. Llegamos al año 2020, quiero producir pullovers y no solo que tengo que tener, sino que tengo que tener robotizada directamente las líneas de producción. No sé si miren cualquier video de cómo se producen, el otro día vi un video de cómo se producen las remeras, es una sucesión de máquinas encadenadas, digamos, en donde de vez en cuando aparecía algún obrero, pero el grueso de la producción está totalmente computarizada y robotizada. Entonces, eso lo tengo que comprar para poder competir en el mercado. Así que ahora yo tengo que desembolsar, ¿no es cierto?, un constante de 400 y un variable 100. Sigo desembolsando la misma cantidad de variables. Ese 100 siguen trabajando, la mitad para ellos y la mitad para mí, me producen 100 de plusvalía. Armo de nuevo, reemplazo de nuevo la fórmula, tengo 100 arriba, que es la plusvalía, y 500 abajo, que es el capital global, la C mayúscula. Divido y me va a dar 20%. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si miramos los porcentajes de la tasa de ganancia. Habíamos arrancado allá por el 1900 con una tasa de ganancia del 66%. Pasamos después, en los años 30, al 50%. Después seguimos avanzando al 33%. Después al 25% y hoy estamos al 20%. O sea, la tasa de ganancia tiende a bajar. Esa es la ley. Esta ley, ¿no?, a medida, se puede formular de la siguiente manera: a medida que aumenta el capital constante sobre el capital variable, la tasa de ganancia tiende a bajar. Dicho de otra manera, en la parte que corresponde a capital variable dentro del capital total desembolsado, dentro de la C mayúscula, es cada vez menor.
No es que los trabajadores estos no son menos explotados ahora que antes, o más explotados ahora que antes. La tasa de explotación, decía Marx, o tasa de plusvalía, que es la que estamos mirando acá, se mantuvo constante, mitad de la jornada para ellos, mitad de la jornada para el dueño de los medios de producción. Es decir, la tasa de plusvalía o tasa de explotación, la podemos usar los términos como sinónimos, ¿no es cierto? Siempre fue del 100%, no aumentó. Sin embargo, desde el punto de vista de la capital, la tasa de ganancia disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque el capitalista se ve compelido a desembolsar cifras cada vez mayores de capital, ¿no es cierto?, porque necesita incrementar la parte proporcional de capital constante sobre el capital total desembolsado. Vamos a ver que a esa relación entre el constante sobre el total desembolsado se le llama composición orgánica del capital. Anótenlo abajo, composición orgánica del capital. Es la relación entre el constante sobre el total desembolsado. Esto es todo. Colorín colorado, la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia ha terminado. ¿Preguntas? Profe, pero no me quedó claro qué sería capital desembolsado. Es la primera, ¿te acordás con la fórmula general del capital? La D, la primera D, que es con la que inicia el capitalista, que se corresponde con la C mayúscula acá. La estamos llamando de otro con otro nombre. Pero es lo mismo. Ah, ok. Eso es capital desembolsado, con el que el capitalista se ve obligado a iniciar el ciclo de producción. No se puede iniciar ninguna empresa, ningún ciclo de producción de ninguna empresa capitalista. Variable más capital constante. Claro, y ese capital desembolsado siempre se desdobla en dos. Una parte va a salarios y otra parte en maquinaria y herramientas, que eso es el capital constante y lo otro es el variable. Gracias. Lo tienen que leer y bueno, está todo desarrollado, no hay... Pero sigue girando sobre lo mismo, ¿eh? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Me acabo de dar cuenta más o menos, pero no sé si está bien. Usted dijo, a medida que aumenta el capital constante sobre el capital variable, la tasa de ganancia tiende a bajar. Sí. Eso es porque en la tasa de plusvalor no está incluida el capital constante cuando se calcula. Claro, entonces, claro, entonces cuando la tasa de ganancia baja es porque el plusvalor está intacto, ¿no? Claro, porque porque la tasa de plusvalía no te varió. Claro. Y si hubiese el capitalista, me la estoy recontra rebuscando, pero el capitalista puede aumentar la tasa puede aumentar el plusvalor de un momento a otro. Sí. Claro que sí. Y ahí va a subir la tasa. Claro, exactamente. El razonamiento que estás haciendo es perfecto. Es lo que vamos a ver ahora. Hay dos formas que el capitalista puede aumentar la tasa de plusvalía. ¿Cuáles son? Yo se las dije en la clase pasada. Una esa, la de aumentando la plusvalía. ¿Pero cómo? Aumentando las horas de trabajo del obrero. Prolongando la jornada laboral sin cambiar el salario. ¿Eso se llama plusvalía? Sí, del trabajo en pago. Sí, pero ¿cómo se llama esa forma de plusvalía? Esa es plusvalía absoluta. ¿Se acuerdan? La plusvalía que se obtiene prolongando la jornada laboral se llama plusvalía absoluta. Plusvalía absoluta y plusvalía relativa estaba. Correcto. Y la plusvalía también se puede aumentar corriendo la otra barrera, bajando el tiempo del trabajo que necesita el trabajador para conseguir los medios de vida para subsistir. Y eso es plusvalía relativa. En cualquiera de los dos casos le aumenta el trabajo en pago.
y aumenta la plusvalía. Está perfecto el razonamiento. Vamos al capítulo 14. Tenés hinchada, mirá. Vamos, Malena, sos una... Ay, sí, es que yo soy una de las personas que se asusta cuando ve fórmulas. Entonces dije, listo, no entendí nada, pero bueno. No, es un razonamiento. Es un razonamiento matemático, digamos. Todos los tenemos recontra incorporados y los usás. Estás todo el tiempo usando razonamientos matemáticos y después ven una fórmula y salen espantados. Pero, digo, no tiene nada que ver, porque uno los tiene incorporados, no es una cosa difícil. Entonces... tengo una consulta, pero no sé si... Dale. A ver, siempre dice justamente que el tema que siempre va aumentando el capital constante, pero esto siempre es así. Eso yo lo estoy relacionando solamente porque siempre toda la tecnología se va actualizando y tenés que actualizarte vos, la empresa se tiene que actualizar, pero en todos los casos. Mirá, ¿sí? Vos mismo te estás contentando, Luis. Vos sos el dueño de una fábrica, comprás tecnología nueva. La tecnología nueva es cada vez más barata que la que tenías o más cara. No, realmente no. Entonces, No, sí, la relacioné vamos más a por ver. eso. Más que nada por eso, Igual pero... hay alguna forma de que puede que baje que baje el capital, que ahora, pero en líneas generales cualquier máquina, vos una vez que lo resolvés, la agarrás así, se siente fácil. Lo que encuentra Marx es que los capitalistas encuentran 6 formas de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Estamos en el capítulo 15, la página 297. ¿Cómo contrarrestar la caída de la tasa de ganancia? Algunas ya las descubrió Malena y las vamos a poner en movimiento. La primera es elevar el grado de explotación del trabajo, que lo acaba de explicar Malena. Es decir, ¿cómo se aumenta el grado de explotación del trabajo? ¿Prolongando la jornada laboral o bajando el valor de la fuerza de trabajo? Cualquiera de esas dos es la primera que analiza Marx acá. Le permite al capitalista aumentar la cantidad de plusvalía. Al aumentar la cantidad de plusvalía, eso frena la caída de la tasa de ganancia. Hasta ahí estamos. O sea, la primera, que es la más importante de todas, es esta, ¿no es cierto? El capital busca de correr la brecha de plusvalía prolongando la jornada laboral o correrla bajando el valor de la fuerza de trabajo. Segunda causa contrarrestante. Ojo a esta que es distinta a la que acabamos de ver. Dice, reducción del salario por debajo de su valor. Supongamos que el capitalista logró aumentar la plusvalía relativa. El trabajador necesitaba 4 horas para comprar la camisa, el alimento, la sábana para la cama, pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Y ahora solo lo puede hacer con 3. En ese caso, bajó el valor de la fuerza de trabajo, que es lo que acabamos de decir recién, ¿no es cierto? Ahí obtuvo plusvalía relativa.
Y eso ya lo explicamos en la clase pasada. ¿Por qué? Solo puede ocurrir esto en la medida que aumentó la productividad del trabajo en las fábricas que producen camisas, que producen sábanas, etc. Es decir, que bajó el valor de esa mercancía que tiene que comprar el trabajador. Y eso sí ocurre. Pero ahora el capitalista le puede pagar un salario por debajo de su valor. Por debajo de su valor. Es decir, le está pagando menos de lo que el obrero necesita para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones normales. Entonces, el obrero que no tiene trabajo acepta esto. Hay personas que están trabajando, empleados municipales que conozco yo, que están trabajando que cobran 16.000 pesos por mes. Algunos son sostén de familia y tienen hijos. Imagínense cómo hace una persona para vivir con 16.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se está pagando un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo está medianamente estudiado, no está medianamente estudiado, está recontra estudiado a nivel oficial, que es lo que se llama la canasta básica, no la canasta mínima, la canasta alimenticia, la canasta que necesita el trabajador para subsistir, la canasta de subsistencia. Después está la canasta alimenticia, estrictamente, que es otra que tiene que ver con la indigencia. Pero bueno, la canasta se estima que está alrededor de 46.000 pesos y el trabajador gana 16. Ahí se está pagando muy por debajo del valor, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo, el salario. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese trabajador? Y no tiene esparcimiento, tiene que ir al médico y se queda con el dolor de muela porque no puede ir, no puede comprarse nueva ropa, se vive en una situación, incluso esto tiene un nombre, de pobreza, porque en ese caso, como se está pagando un salario por debajo del valor, ahora desde el punto de vista del capital, al pagar un salario por debajo del valor, le permite aumentar la tasa de ganancia, porque también le baja el desembolso de capital variable. Tercera forma que encuentra el capital de evitar la caída de la tasa de ganancia. La tercera causa contrarrestante. Abaratamiento de los elementos del capital constante. Y acá sí está correctamente planteado lo que decía Luis. Puede darse el caso de que se pueda sustituir la maquinaria que se estaba utilizando con una nueva maquinaria, ¿no es cierto?, que es más económica que la que se está usando. Puede ocurrir esto, en algunos casos eso puede ocurrir. Y eso le permite al capitalista desembolsar menos capital constante y volver a producir. O, de nuevo en la industria textil, antes usábamos todos pulóveres de lana, o han usado nuestros padres y abuelos, pero hoy ya es casi raro el pulóver de lana, porque se utilizan fibra sintética. ¿Por qué se mezcla la lana con fibra sintética? Porque la fibra sintética es más barata que la lana, entonces le permite al capitalista desembolsar menos en materia prima, porque no es lana pura, la lana viene mezclada, le permite desembolsar menos en materia prima y por lo tanto baja el desembolso de capital constante para volver a producir. Entonces, tanto por el lado de la maquinaria como por el lado de la materia prima, puede darse en determinadas circunstancias que puede haber un abaratamiento del capital constante. Si se abarata el capital constante que está desembolsando, eso le va a permitir sostener la tasa de ganancia y que no caiga tanto la tasa de ganancia. El punto 4, que está en la página 302, es la sobrepoblación relativa. Acá aparece un fenómeno que todos lo conocemos y que después lo vamos a ver, no la clase que viene, sino la última, con Keynes de nuevo, que es lo que está ocurriendo en la sociedad, es que la sociedad capitalista, a medida que se desarrolla, es que hay una masa grande de población, sobrepoblación, ¿no es cierto?, de que no logra empleo. Esto a nivel oficial también se mide como con dos indicadores, la cantidad de desocupados o desempleados, que se cuentan por millones en cualquier país, ¿no es cierto?, millones de personas que están desocupados, o subocupados, es decir, aquellos que quieren, digamos, trabajar más de lo que están trabajando porque el ingreso que tienen no les alcanza. Entonces eso es lo que se llama la sobrepoblación relativa. Si hay mucho desocupado, el desocupado presiona sobre el ocupado, ¿no?, y trabaja en condiciones
más desfavorable o con menos salario. Eso, de nuevo, le permite, si uno, no sé si se han fijado ustedes, pero por ejemplo, muchos chicos jóvenes venezolanos, que uno va, el otro día fui a cambiar la batería del auto y me atendió un venezolano, ¿no? Muy amable el pibe, qué sé yo. Digo, bueno, trabajan por menos salario. Dice, y acá donde cambiamos las baterías son todos venezolanos, quedó un solo argentino. Y enseguida el razonamiento que hice, digo, pensando esto, digo, bueno, ¿por qué? Y porque les están pagando menos salario, ¿no? Están pagando menos salario, no conocen la legislación argentina, digo, y en algunos casos están en situación ilegal adentro del país, entonces todo es favorable como para que le paguen menos salario. Así que mucho del trabajo de los trabajadores extranjeros que vienen acá, como de los argentinos que se iban a trabajar a España, que se iban a trabajar a otros lados, en muchos casos se aprovecha mucho esta situación con el extranjero, ¿no es cierto?, de pagarle un salario menor. Eso también le permite al capitalista desembolsar, ¿qué? Menos capital variable, ¿sí? Desembolsa menos capital variable, pero mantiene la misma producción de plusvalía, compensa esa caída de la tasa de ganancia. El punto 5 es el comercio exterior. Y acá es que entren materia prima o maquinaria desde el exterior con un costo más barato. Por ejemplo, si están en una fábrica textil donde se producen los pulóveres, ahora los telares o los robots con los cuales se arman los telares mecánicos robotizados, esos robots se producen en China y vienen a Argentina. Entonces, el robot funciona perfectamente bien, mejor del que se tenía en la fábrica, pero, digamos, el costo es menor porque ha sido producido por otro lado. Entonces, sido producido en el exterior. Entonces, eso permite bajar el desembolso de capital constante. Y la última es que puede que aumente a veces el capital, empieza a tener en sus manos una masa tal de capital que ya ni siquiera entra a la producción de capital. Es decir, son muchas veces los dividendos de las empresas. Acá Marx da el caso de los ejemplos de las empresas ferroviarias, ¿no? que estaban apareciendo en ese momento en Inglaterra, ¿no? Es decir, la masa de capital es tan pero tan grande en manos de esos capitalistas que ni siquiera entran a formar parte del capital desembolsado para un nuevo ciclo de producción y se mantienen como una renta, como un dividendo. Por poco aunque el porcentaje sea muy pero muy bajo, ¿no? Es tan grande la masa de capital que vive la familia, el hijo, el nieto, el bisnieto, con esos dividendos que tienen esos capitales muy, muy grandes, en donde eso ya no entra al proceso de producción. Esas son las 6 causas contrarrestantes. La última, que es el capítulo 15, el desarrollo de las contradicciones internas de la ley, ese lo dejamos de lado porque lo que hace es desarrollar esto que nosotros vimos acá. Entonces, tenemos 6 formas que encuentra el capital para evitar la caída de la tasa de ganancia. La primera es aumentar la explotación del trabajo vía plusvalía absoluta o relativa. La segunda es reducción del salario por debajo de su valor, o sea que el salario ya no le alcanza al trabajador para producir o reproducir la fuerza de trabajo en condiciones normales. La tercera es el abaratamiento de los elementos de capital constante, porque se sustituye alguna materia prima o porque la maquinaria moderna en algunos casos puede que sea de un valor menor. El cuarto es la sobrepoblación relativa, hay una masa tal de oferta de trabajo que presiona el salario a la baja. La quinta es el comercio exterior, que puedan entrar productos importados con un valor menor. Y la sexta es esa parte del capital que no vuelve a entrar a un nuevo circuito de producción porque se queda, digamos, con esa tasa de ganancia mínima, pero como el capital es tan grande, con una tasa de ganancia mínima igual se dan la gran vida. Y ahora sí, terminamos todo Marx. Lo fundamental acá es entender por qué se da esta caída tendencial de la tasa de ganancia y las causas contrarrestantes. ¿Preguntas? ¿Consultas?
No, profe, por lo menos de mi parte. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, ¿cuál es la diferencia entre plusvalor y plusganancia? Plusvalor es el plus que se obtiene por encima del valor de la ganancia, de la fuerza de trabajo. Uh-huh. No tiene nada que ver una palabra con la otra, ¿eh? Plusvalor es lo que se obtiene por encima del valor que obtiene el capital por encima del valor de la fuerza de trabajo. Si vos contrataste a un trabajador y le pagás 1 libra de salario y el trabajador te produce 2 libras por día, la plusvalía es de 1 libra. Es una tasa de plusvalía del 100%. O sea, la plusvalía es por encima del valor de la fuerza de trabajo. Y la plusganancia es la ganancia extraordinaria que obtienen algunos capitalistas. Por ejemplo, a ver, en este momento tuvieron una plusganancia, una ganancia extraordinaria, las empresas que hacen delivery de productos comerciales. ¿Viste? Por ejemplo, Mercado Libre. ¿Por qué? Porque por la pandemia, en vez de ir uno al supermercado, si lo puede evitar, y llamas por teléfono y decís, viene de la empresa, te mandan de la empresa a tu casa. Entonces, esas empresas han tenido una tasa de una plusganancia, una ganancia por encima de la ganancia comercial. Y los dueños de los supermercados están arrancándose los pelos con las manos porque no venden nada. Es más, grandes empresas de supermercados están pensando en la posibilidad de irse del país, pero no solo irse de Argentina, están en crisis en todo el mundo porque la gente dejó de aglomerarse en los supermercados para comprar. Entonces, ahí tenés una caída muy fuerte de la tasa de ganancia, pero que no tiene que ver con lo que estamos estudiando acá, tiene que ver con la situación de crisis. Y en el caso de Mercado Libre, al revés, tenés una plus ganancia, ¿no? O una ganancia extraordinaria, el resultado de que está sustituyendo una forma de comercialización de los productos por una forma anterior que era la del supermercado. Ah, bueno, gracias. Bueno, cortamos acá. Si no hay preguntas. El día jueves vamos a arrancar con un enfoque completamente distinto. Les va a parecer algo muy, muy raro, muy distinto. La ventaja que tiene el texto de Axel Kicillof es que él lo empalma con Ricardo, o sea que ustedes ya han estudiado, han leído Ricardo, a partir de ahí lo hace un poco más digerible. Pero bueno, avancen todo lo que puedan, vayan anotando las dudas que tienen y lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, para que lo puedan entender de manera simple, sin grandes complicaciones y por lo menos tengan una noción de qué es el marginalismo como corriente de pensamiento económico. Bueno, les deseo buena semana y nos vemos el jueves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Bueno, chao a todos y avancen, no se dejen estar con las lecturas porque se les van a venir los parciales, no solo de esta materia, sino me imagino de las otras materias que están cursando también. Así que bueno, a ponerle pila que falta poquito para terminar. Bueno, muchos cariños a todos y nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos el jueves. Chao.